Un punto que muchos analistas, tanto en términos políticos como económicos, señalan, ¿no? Que sale justo en un momento en donde digamos, la marcha de hoy va a ser transversal. Hay mucha gente que va a marchar hoy, gente que lo ha Sí, votado. claro. Entonces, bueno, muchos leen que esta necesidad de salir con esta buena noticia, acá estamos repasando, si te parece, en una placa, responde a eso, ¿no? A llevar algo de decirle a la gente, bueno, se está haciendo un esfuerzo, pero vale la pena. 0,2% el superávit fiscal para el primer trimestre del 2024. Él dijo que no se lograba esto desde el 2008 en la presidencia de Néstor Kirchner. Esto significa que son más de 275 mil millones de pesos. La buena noticia, el déficit cero, dijo, no es solo una consigna de marketing. Habló de, por supuesto, rectificar el rumbo económico y estamos haciendo posible lo imposible. Este milagro económico responde a la motosierra, dijo el presidente ayer con sus 4 funcionarios, el Sí. titular del Banco Central, el ministro de Economía, de algún modo, insisto, ratificando el plan económico y diciendo que el Estado presente como lo conocíamos no lo vamos a ver más y que una vez que le pidió como un último esfuerzo a los argentinos para que luego se comiencen a ver los beneficios. Bueno, tenemos a Gisela Sí. Beritier de nuevo y bueno, retomamos entonces porque era muy interesante lo que estabas diciendo, Gisela. No, bueno, retomaba esto, ¿no? De que en definitiva se da en un momento de rasgo social y en donde hay una necesidad de ratificar el rumbo que se ha seguido, ¿no? Que este rumbo tiene que ver con la licuadora y la motosierra. Lo que se está viendo es que justamente en el gasto público hubo un gran recorte, ¿no? Y bueno, mucho de lo que se ve en los números es que ese recorte, ¿no? Que llevó la Universidad Torcuato Di Tella, publicó la semana pasada un informe de pobreza que muestra que a partir de las medidas de Milei hubo un crecimiento de 3,2 millones de personas que cayeron debajo de la línea de la pobreza, ¿no? O sea, Sí, personas de sí. clase media que hoy son considerados pobres. Esto se empieza a reflejar, con lo cual estos números que mostró Milei tienen que ver con la ratificación de ese rumbo económico, pero sobre todo tratando de decir que, bueno, que habría luz al final del túnel, ¿no? Y varias cuestiones que tienen que ver allí, porque en definitiva cuando uno ve el recorte del gasto, lo que se ve es que no ha sido un recorte selectivo, ¿no? O en definitiva tratando de ver qué cosas se cortaban que podían hacer que en definitiva no sea tan duro el golpe para la sociedad. Fue como el mismo Milei dice, motosierra y licuadora, ¿no? Cuando hablamos de licuadora Sí. tiene que ver con gastos que no aumentan o lo hacen por debajo de la inflación, y motosierra con recorte, ¿no? Allí lo que vemos es que, por ejemplo, las partidas que más pegaron fueron las de prestaciones sociales y jubilaciones, que se ajustaron casi un 38% por debajo de la inflación, o si no también, bueno, el presupuesto público, por ejemplo, el destinado a la universidad cayó un 40%, pero también cayeron hospitales, cayeron, bueno, investigaciones con ISET, ¿no? Y hay que ver, por ejemplo, la obra pública, las transferencias de capital cayeron en un 80%, pero las transferencias de capital a las provincias, es decir, la obra pública a las provincias, cayó en un 99,9%, o sea, cero. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque en realidad la obra pública, con sobreprecio, sin sobreprecio, y bueno, y todo lo que nuestro presidente dice sobre eso, es el gran motorizador de la economía, no aquí, sino en el mundo, ¿no? Entonces, justamente un recorte de la obra pública, que es un gran generador de puestos directos e indirectos de trabajo, es lo que está impactando también en la economía. Entonces, hoy el presidente tiene esa necesidad de ratificar el rumbo para lograr una mayor adhesión social a una economía que se está tardando en reactivar, ¿no? Gisela, es muy interesante lo que planteas con respecto a, es como decirlo y me hago cargo de lo que digo, así cualquiera tiene superávit fiscal. Hay una parte que me parece que es importante también, que ayer señalaban muchos economistas en redes sociales, que además del recorte hay muchos gastos que no se han pagado. Y daban una lista realmente impresionante, de guita que la nación debe y que no se ha pagado. Exactamente, fue un recorte en todos lados, ¿no? Y en definitiva, el mismo presidente lo dice, el recorte más grande de la historia económica argentina, y no sé si uno de los más grandes del mundo también por la intensidad y cómo fue de raudo, ¿no? Entonces, allí, bueno, creo que todo esto tiene sentido si la economía se reactiva rápidamente. Si no se reactiva rápidamente, es complicado, pero se está previendo de que lo que iba a ser una B corta, bueno, algunos economistas hablan de una pipa de Nike, otros hablan de una L, pero ¿cuál sería el fondo de la cuestión? El fondo es que ese sector privado que
dice Milei que ahora va a crecer la economía no por el sector público, sino por el sector privado, tarda en reaccionar. ¿Y por qué? Porque en definitiva, para que el sector empresario pueda invertir, necesita ciertas certidumbres y certezas que hoy no está viendo. Por ejemplo, cuándo se sale el cepo, si se van a conseguir los dólares necesarios para las reservas para poder ir a una canasta de monedas o dolarizar, cómo van a hacer para comercializar con el resto del mundo. El cepo cambiario que se pensaba que se iba a sacar antes del primer semestre del año, ahora aparentemente ya se pateó para fines de año producto de la falta de dólares, ¿no? Hay que decir que Caputo fue a pedir fondos frescos al Fondo Monetario y se los negaron. Las exportaciones agropecuarias que iban a ser de 15.000 millones de dólares, ahora se prevé que sean de 9.000 millones de dólares. El swap de China, que hay que devolver producto de la pelea entre China y el presidente actual, son 6.000 millones de dólares más. Todo esto, en definitiva, va retrasando unos planes que, bueno, que el sector empresario, hasta que no vea certeza de cómo se acomoda ese mercado, difícilmente lo haga, ¿no? Y esto retrasa la recuperación. Clarísimo, Gisela, te mandamos un gran saludo muy amable.